El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos están escuchando en esta ocasión. Es un gusto para mí, soy Felipe Morales Fredes, es un gusto para mí poder acompañarlos en donde sea que estén, ya sea que se estén trasladando de regreso o de ida al trabajo, haciendo ejercicio, o por qué no, desde la misma oficina. Aquí, como cada entrega, estoy aquí junto con Gerardo Hernández. Qué gusto, Felipe, muchas gracias. Y gracias también a los que nos escuchan, porque ya estamos casi a mitad de... Más de la mitad. Más de la mitad, ¿no? Increíble, sí hemos durado, güey. O sea, ya, yo diría que ya pegándonos ya más al final, ¿no? Estamos un poquito más hacia el final. Si quieren más, ahí nos mandan su mensaje para la segunda temporada, sí, ¿no? Oye, Felipe, pues hoy tenemos un tema muy interesante y de verdad quédense con nosotros porque lo que vamos a conversar hoy es algo que se ha venido haciendo mucho énfasis en los últimos años, pero con el avance tecnológico pareciera que ya es algo incluso muy del día a día, que puede estar incluso más cerca de lo que pensamos, el futuro del trabajo. Sí, es justamente, aunque se habla del futuro del trabajo, es presente, algo que, ¿no?, en el presente ha ido modificándose de una forma muy, muy interesante este concepto. Y como bien dices, tiene muchas implicaciones, no solamente la transformación de los puestos de trabajo en sí, sino en nosotros como personas trabajadoras, en nuestra competitividad como trabajadores. Así que, y pongo solo un ejemplo, si pensamos que es una realidad muy lejana, yo nada más le digo, no sé si usted se ha fijado, pero en el supermercado, no sé si te has fijado tú, sí. Ya cada vez hay unas cajas automáticas donde se supone que pasan una persona con 20 productos, pero ya ves a gente que pasa con el carrito completo. Pero eso es un fenómeno que nos está acompañando, que se llama pues está muy relacionado con la automatización de tareas y está mucho más cercano a lo que creemos. Así que ese es el tema que nos convoca hoy, y para hablar de este tema tenemos a un especialista pues muy familiarizado con estos temas. Él es Jorge Ponga, es socio de Capital Humano de Deloitte México. Jorge, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Jorge. Oye, Jorge, y tenemos una tradición antes de que empecemos a hablar del tema que un ritual casi. Sí, porque nos gusta que la gente, creo que ha sido interesante, ¿no? Esta pregunta que le hacemos. Sí. Porque nos gusta conocer a la persona que nos acompaña en cabina, y para empezar siempre preguntamos ¿cuál fue tu primer trabajo? Wow. Sí, qué pregunta tan interesante, porque yo creo que al final define mucho de las cosas que van a pasar posterior a esa plataforma. Bueno, yo tengo que reconocer que yo fui muy inquieto, tuve trabajos poco relacionados a Capital Humano, que es a lo que me he dedicado. Tuve dos prácticamente al mismo tiempo. Uno, fui taxista. Me dedicaba a manejar un taxi de mi casa a la universidad, porque era un trayecto largo, entonces como que aprovechaba. Y en alguna otra parte de mi vida, casi al mismo tiempo, estuve trabajando como cajero de un banco. Wow. Entonces yo diría que ambas situaciones me definieron muchísimo en lo que fue posteriormente a lo que me he dedicado, que es al final a trabajar con el ser humano, ¿no? Sí, porque eso me quedé pensando, o sea, en un taxi pues interactúas mucho con las personas, a menos de que, ¿no? Dudo que haya sido de los taxistas que no conversan con la gente. No, claro que conversaba y salía a mi lado integrador y platicador. Claro. Y fue una experiencia realmente atractiva. Y el caso del banco pues es muy parecido, ¿no? O sea, finalmente, digo, hay diferentes casos de clientes que llegan, pero o sea, los dos, aunque no te dedicaste a áreas de capital humano, estabas muy relacionado con el trato con la gente al final del día. Yo recuerdo mucho, posteriormente después me dediqué a banca, o sea, hice mucho trabajo en capital humano en banca, pero recuerdo ese modelo donde yo estaba en una caja, no existían las unifilas, no existía fila empresarial y fila personal o individual. Entonces, te podía tocar una persona que llegaba con 28 cheques, o te podía tocar una señora que llegaba con un pollo porque venía del mercado, ¿no? Entonces era fabuloso, tenías que estar con modos de atención y de conversación relativamente abiertos, ¿no? Sí, ¿no? Qué interesantes trabajos. Wow. Oye, ¿te gusta manejar hasta la fecha? Sí, me encanta manejar. Creo que una de las cosas que... O sea, al final para mí manejar es como un modelo de
no sé qué me voy a encontrar en la esquina, Claro. y es un modelo de echar a andar tu curiosidad, lo cual implica para mí libros, implica para mí viajes, sabores, colores. Al final es una forma de descubrir el mundo, a ¿no? mí Una me gusta mucho conversación. manejar en carretera también. ¿A ti te gusta, Gerardo? Sí, en carretera sí, en la ciudad no. Bueno, es que la ciudad es estresante, pero manejar sí tiene... Sí, digo, los que nos trasladamos disfruta. mucho, los dos nos trasladamos bastante en esta ciudad. Sí, sí, sí. Y es diferente ir en el tráfico Es estresado que en carretera. Un poquito caótico Sí, en sí el lo día a es. día, pero Pero sí. sí, en carretera se disfruta muchísimo. Oye, Jorge, pues qué interesante. Y entrando de lleno al tema, cuando hablamos de futuro del trabajo, como bien decía Felipe al inicio, podemos pensar de pronto que es algo muy lejano, ¿no? Que a lo mejor y no nos va a tocar, pero realmente es algo que está muy presente, ¿no? O sea, pero ¿a qué nos referimos realmente con el futuro del trabajo? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas formas de entrarle al tema, pero me gusta organizarlo desde la perspectiva de los cambios que se están dando en el mundo, incluso más allá de lo que es el trabajo. Yo veo muchas organizaciones en este gran concepto que tras bambalinas hablábamos de, me gustó mucho el concepto de talento 4.0, se habla de la industria 4.0, que no es otra cosa más que las organizaciones, el mundo, las sociedades, el ser humano, viviendo al mismo tiempo una convergencia de tecnologías como no se había vivido antes. Claro. O sea, jamás se había vivido en ninguna de las revoluciones industriales anteriores más de un hito. La revolución previa, la 3.0, fue la revolución de la computación. La anterior, la segunda revolución industrial, fue la implementación de la electricidad. La número 1 fue la implementación de procesos de carbonización para formar o producir energía. Sí, claro. En este momento tenemos el Internet de las cosas, tenemos el Machine Learning, tenemos la inteligencia artificial, ahora la inteligencia artificial generativa, tenemos el blockchain. Todo eso conjugado al mismo tiempo, no hay manera de saber en dónde va a terminar o cómo va a parar. O sea, al final está llevando a un tsunami de datos, un tsunami de información, una democratización de conceptos donde... déjenme, les pongo un dato que en un estudio de Deloitte que hicimos por ahí de 2018, que era la democratización de la información. En ese momento, al final, estábamos encontrando la manera de que cómo las tecnologías empiezan a tomar ventaja en este camino y cómo la misma comunidad, sociedad y empresas están en un proceso de voy a transformar digitalmente mi negocio o lo que esto signifique, pero al mismo tiempo tengo otra vertiente que es la economía verde, ¿no? Claro. Y cómo logro reducir huella de carbono, cómo logro socializar ciertos procesos de diversidad, equidad e inclusión, y en medio nos queda un concepto que es el trabajo. Sí. Cómo el trabajo tiene que absorber o ser un catalizador de todo esto. Todo. Y es brutal. O sea, al final nos está llevando a reinventar cosas que no teníamos en el radar hasta hace poco tiempo, ¿no? Y interesante, porque si nos vamos un poquito más a fondo en el concepto que nos acaba de decir, está al centro del trabajo, pero rascándolo un poquito más son personas, ¿no? Las que están ahí. Sí, viviendo los cambios, ¿no? Y esto también puede ser muy retador porque lo mencionas muy bien. O sea, al final hay un concepto que son los tecnoadversos y son los tecnoadeptos. Hay un grupo que dice, ¿sabes qué? Vamos a perder fuentes de empleo. Y va a pasar, ¿no? O sea, algunas funciones se van a desaparecer, pero algunas otras se van a gestar y van a emerger, y todavía no sabemos ni cuáles son estas. Y eso va a implicar capacidades y eso va a implicar desarrollos educativos diferentes en un país y en otro. Hay países que tienen 10, 12 años promedio de educación, 13 años promedio de educación en su gente. Habemos otros, como el caso de México o algunos otros países en Latinoamérica, donde estamos en 6, 7 años de estudios promedio, lo cual va a hacer que la transición sea más compleja y más dolorosa, pero va a pasar. Y por otro lado, también hay evidencia real de que en ningún proceso de esta naturaleza de las 3 revoluciones industriales previas se han perdido empleos. Al contrario, se han desarrollado más, ¿no? Y hay ejemplos tangibles. ¿La transición va a ser fácil? No lo va a ser. Claro. Sí, porque nos lleva a dirigirnos a otras funciones que no la tecnología no necesariamente cubre. Correcto. Y lleva algunas otras también que son más humanistas. O son más de cercanía, o son más de cocreación, o son de colaboración, donde esa mezcla
va a tomar mucha relevancia en la humanidad, ¿no? Claro. O sea, y por eso toma también importancia aspectos como el bienestar, toma importancia aspectos como diversidad, equidad e inclusión, donde deja de ser, desde mi perspectiva, un argumento de conversación y quizás una posición mediática a algo que se tiene que vivir. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y me quedé pensando ahorita que mencionas, Jorge, o sea, son demasiados cambios, la velocidad es tan rápida que no es el mismo escenario para el que a lo mejor nos estábamos preparando hace 5 años que para el que hay que prepararse ahora, ¿no? O sea, 5 años a lo mejor uno puede decir, bueno, mi trabajo no se va a automatizar, yo estoy en alguna industria creativa, pero con la inteligencia artificial, por ejemplo, ese panorama cambia, ¿no? Totalmente. Sí, a ver, el mundo como lo concebíamos hasta hace muy poco ya es otro. O sea, y datos hay, ¿no? Y se marchó. Y se marchó. No, por supuesto, a ver, claramente también hay que retomar bases, ¿no? Y hay que retomar aspectos de lo que hemos sido como humanidad y lo que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Pero sí hay retos que tenemos que enfrentar. A ver, un posible reto, y son cifras que están flotando, ¿no? En el mundo. Si un niño o una niña nace el día de hoy, con la tecnología médica existente vivirá 100 años. Si nace en una ciudad tipo Ciudad de México, Bogotá, Quito, Guayaquil, lo que sea. Si nace en Zúrich, en Berna, en Berlín, probablemente en lugar de 100 van a ser 105. Y probablemente en 5 o 10 años la tecnología médica nos llevará a una expectativa de vida de 110, 115 años. Ahora, las preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, como instituciones educativas, como empresas es ¿y qué va a pasar con modelos de retiro, de planes de pensiones? ¿Y qué va a pasar con los modelos de salud? ¿Y qué va a pasar con ese modelo donde la gente típicamente se retiraba a los 65, 60 años? O sea, hay retos que tenemos que asumir y entrarle y encontrar formas de sustentarlos, ¿no? Oye, Jorge, ¿y cómo impacta esto a nivel organizacional en la gestión del talento? Porque finalmente, como hablábamos, los que están al centro de todos estos cambios pues son las personas, ¿no? Entonces, por mucha tecnología que implemente una empresa, pues hay personas que van a estar detrás de esa tecnología. ¿Y cómo impacta esto la gestión de talento? Durísimo. O sea, yo creo que el impacto es directo y es frontal. Yo diría que, a ver, hay una gran cantidad de puestos que como puestos completos desaparecerán. Tú mencionaste el ejemplo de un cajero en un centro comercial, un súper. Pero como esos hay posiciones todavía mucho más complejas que lo harán. O sea, por ejemplo, con un escáner ya sin la necesidad de un médico podrán detectar si tienes cáncer o no en la piel a través de un celular, por poner otro ejemplo. Habrá otras cosas que habrá que hacer. Yo creo que en general hay como dos perspectivas. Creo que existe la perspectiva desde la organización en cómo me preparo para estos cambios, es decir, cómo entro en un modelo de transformación digital que me permita eficientar mis procesos, que me permita eficientar la experiencia de mi cliente y la experiencia del empleado, pero que tienen que tener un vaso intercomunicante muy importante. Claro. Y ese vaso intercomunicante es la experiencia del ser humano. Entre clientes y colaboradores hay un ser humano. Y esto creo que algunas organizaciones ya lo están entendiendo. Ahora, la otra perspectiva es no nada más cómo me administro en mis nuevos procesos, en mis nuevos modelos de operaciones, los journey maps que tengo que seguir. No, sino cómo lo veo no de adentro hacia afuera, sino del colaborador hacia adentro. O sea, el colaborador también está enfrentando retos donde me piden que sea más colaborativo, donde me piden que sea más co-creativo, donde me piden ahora que vaya a una oficina, ahora que ya no, que ahora sea un modelo híbrido. Hay temores. El colaborador empieza a tener temores porque dice, mi posición probablemente pueda ser reemplazada por inteligencia artificial. Claro. ¿Quién me va a ayudar a hacer un upskilling, un reskilling para yo poder continuar una carrera corporativa o no? Probablemente es el momento de emanciparme de un modelo corporativo y abrir mi propio negocio. O sea, el colaborador también tiene dudas y el colaborador también tiene, algunos están más preparados que otros. Ahí no creo tanto en el concepto de generaciones, pero sí creo que hay gente que es nativa digital y gente que no lo es. Y al no nativo digital probablemente le genere ciertas dudas y ciertos temores. Lo mismo puede pasar a un nativo digital en cómo ingresa en ese esquema, ¿no? Sí, claro. Sí, y digamos lo sencillo o complejo que es adaptarte a un mundo cada vez más digitalizado, ¿no? Ahora,
Jorge, yo me pongo a pensar ahorita, este año tuvimos, o el año pasado más bien tuvimos esta huelga de los actores de Hollywood, ¿no? Reclamando el tema del rostro, ¿no? Con inteligencia artificial. Y creo que a muchos cuando vimos la noticia fue así como de que se hacía un actor de Hollywood. Ya está teniendo complejidades con eso, pues ¿qué será de mí, no? Un poco la pregunta es, o sea, ¿qué tan fundadas son estos temores que pueden tener las personas y si sí realmente hay que tenerle miedo a la digitalización? Yo creo que hay que entrarle, o sea, al final hay que entenderlo, hay que prepararse y hay que entrarle, pero hay temas que no están resueltos, ¿no? O sea, yo creo que la regulación en diferentes países, algunos tendrán más avance que otros, pero yo creo que hay un tema de regulación que no es totalmente claro. Yo creo que todavía hay temas de privacidad de datos. O sea, yo veo organizaciones tratando de obtener más data del colaborador para realmente entrar en un modelo de analytics y este modelo de analytics aplicarlo después a machine learning o inteligencia artificial. Pero el mismo colaborador dice, oye, ¿quieres más datos míos? Pero yo no tengo una certidumbre de cómo serán usados. Claro, exactamente. No tengo una certidumbre de para qué quieres que yo o en qué etapa quieres que yo participe como organización. Lo que sí, yo diría que hay 2 o 3 temas importantes. Uno, un colaborador o un ser humano, hablemos de seres humanos, un ser humano en este punto de la vida tiene mejor acceso a tecnología patrocinada por él mismo que la que le puede dar una empresa. O sea, y esto pareciera una tontería, pero no pasaba hace algunos años. Las empresas proporcionaban la tecnología. Ahora, los seres humanos tienen esa tecnología, tienen más acceso a aplicaciones, tienen más acceso a una mejor computadora, a muchas cosas. Ahora, por otro lado, si yo lo veo desde la perspectiva de las organizaciones, yo noto que las organizaciones están hablando de 3 temas y le llamamos nosotros las 3 Ws, por sus siglas en inglés. Work, el trabajo. El trabajo está cambiando, el trabajo ya no es el mismo. Está cambiando modelos de estructura, modelos de capacidades requeridas, modelos de colaboración. Una segunda W es la parte de workforce. La fuerza de trabajo contingente ya está en otro nivel. Ya no es nada más un Airbnb o un Uber que pongo un activo, pongo algo de mi tiempo. No, ya realmente están funcionando modelos de Open Talent Economy. Sí. Ya están funcionando, ya están ahí y es una opción. Y la tercera W, digamos, del lado de empresa, pues no es otra cosa más que el workplace. Y es el lugar donde trato que sea un lugar lúdico, donde trato que sea un lugar de co-creación, donde sea un lugar de encuentro, donde no quiero tener a la gente ahí diario, o depende del tipo de posición, pero que sean lugares de co-creación. Y co-creación me refiero no nada más entre colaboradores, entre ejecutivos y colaboradores. O sea, el ejecutivo y la organización le tienen que dar otro nivel de oportunidad de integración al colaborador. Ya no todo se tiene que solucionar en una junta de 10 personas en un piso ejecutivo, ¿no? Claro. Sí, eso es una, como lo veo yo, es una nueva forma, bueno, se ha dicho mucho el nuevo paradigma del trabajo, pero efectos prácticos es una nueva forma de replantear cómo trabajamos, qué hacemos, ¿no? Esto que decías, me gustó mucho esto que decías al final, porque es como eliminar estos roles que da la jerarquía, ¿no? Uh-huh. Porque a ti no te toca aportar soluciones, te toca ejecutar otra cosa. Claro. Pero cuando vamos entendiendo que hoy los equipos pueden funcionar de otra forma, hasta puede enriquecer mucho más el resultado, ¿no? Totalmente. E incluso un tema que se puso muy de moda al estar saliendo de la etapa más crítica de la pandemia, se empezó a hablar de las microculturas. Sí. Sí. Y poniendo cifras en la mesa. El 87% de los trabajos en cualquier lugar del mundo, prácticamente, cualquier lugar donde haya un modelo industrial promedio, no son sujetos a home office. Y ese es otro tema. 87% de la población en el mundo difícilmente podrá tener un modelo de home office de tiempo completo. Uh-huh. Entonces, tenemos una conversación de un 13-14% de la población. Exacto. Eso lleva a generar 2, 3 o 4 microculturas en casi todas las organizaciones. La gente que opera en manufactura, la gente que está en campo, la gente que está en una oficina. O sea, ahora nos hemos venido dando cuenta que las microculturas son necesarias. Y obviamente también hay que poner un marco alrededor de claro. Cuál es el employee value proposition que queremos que viva nuestra gente. Pero es importante reconocer que hay subecosistemas en una organización. Claro. Sí, que a veces ahí es donde está muchas veces que
o sea, los desaciertos, ¿no? O sea, que los planes se piensan más para un solo sector, ¿no? Laboral de la empresa, y nos olvidamos que tenemos también una fuerza laboral que a veces está en otra dinámica, ¿no? Y que esa fuerza laboral va más allá de una generación o va más allá de una jerarquía. Claro. Eso es lo que en realidad le llamamos el generar segmentos para una experiencia del empleado real. Yo puedo tener 3 posiciones, bueno, puedo tener una posición que se llama gerente, Uh-huh. y puedo tener una persona que es mujer, no nacida en México o en el país donde estemos, y es madre soltera. En la misma posición puedo tener a Juan, que es padre de 2 hijos, casado con una pareja, donde sus 2 hijos están en una etapa de estudios medios. Y puedo tener a Sofía, que no tiene pareja y que está pensando en hacer una maestría en una universidad Corte 1 y todo su modelo de ahorro está enfocado en eso. Es el mismo puesto, no les puedo dar el mismo tratamiento, Sí, a pesar claro. de que es el mismo puesto. Entonces tengo que hacer segmentos, así como hago segmentos con mis clientes, con mis empresas que son mi target, lo tengo que hacer con los colaboradores y a partir de ahí generar modelos ya de inteligencia artificial, de machine learning, todo esto, a través de casos de uso para atender esos segmentos. Claro. No al revés. Sí, me gusta porque fíjate que iniciamos el tema hablando de la tecnología, pero lo hemos llevado a la importancia de poner atención a la persona y Sí, por supuesto. en función de eso ejecutar la tecnología, ¿no? Claro. Digo, yo me pongo a pensar en una empresa que hacía manual toda su gestión de nómina y que ahora pues, se encontró que hay un software que le hace todo eso, ¿no? O sea, es impensable que no vayan a utilizarlo si les ayuda a eficientar un proceso, ¿no? Un proceso que es tan mecánico, tan rutinario en una empresa. O sea, hay tipos de implementación tecnológica que realmente facilita la vida de la organización y no están en contra de la persona que hacía la nómina, ¿no? Uh-huh. O sea, los avances tecnológicos se van a dar sí o sí. O sea, creo que en ese sentido, por eso te decía que me gustaba cómo íbamos llevando el tema, porque finalmente fuimos, en estos casos de los 3 ejemplos que pones de una persona en una posición gerencial, nos habla de esa necesidad de enfocarnos en la persona y sus necesidades, pero también en esa necesidad de enfocarnos en todos los empleados. Yo sé que es imposible que las empresas, en este país no todas las empresas son grandes, ¿no? El 95% de las empresas son de medianas a pequeñas hacia abajo, pero finalmente entiendo que no es posible atender la necesidad particular de cada trabajador, pero sí el hecho de tener estos esquemas flexibles que a la par de la tecnología, pues me imagino que pueden hacer que el trabajador se sienta más seguro en medio de la implementación tecnológica que le quita funciones, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el primer tema, al menos como yo lo platico con muchas organizaciones que tengo la oportunidad de hacerlo constantemente, es definamos qué significa digital. Porque claro. Muchos hablan de eso, pero no tienen una definición clara o piensan que ser digital implica implementación de tecnología y no necesariamente. Al menos en las definiciones que en Deloitte hemos visto es ser digital significa muchas cosas. Ser geográficamente agnóstico, tener estilos de colaboración avanzados, tener modelos de sentido de urgencia y de agilidad. Se fijan, es una uh-huh. serie de aspectos que tiene criterios que involucran la forma en que el colaborador o el ser humano piensa, establecidos o potencializados en segunda instancia por la tecnología. O sea, la tecnología debe ser el catalizador que haga florecer al ser humano. O sea, por algo estamos pasando de un modelo donde se pretende pasar de 48 horas de jornada laboral a 40 y otros países ya están en 37 o 35. Uh-huh, ahora, no se trata de que con la tecnología ahora tú trabajes el mismo número de horas haciendo otras cosas. Probablemente nos remontamos a principios de 1900 cuando se redefine la forma de trabajar y se dice, oye, pues ya no tenemos que trabajar 55 horas a la semana. Sí, claro. Podemos hacerlo en 40 o 45. Este es el momento. ¿Cómo hacemos ese florecimiento? Siempre pegándole o siendo eficientes en la productividad y en el margen, porque nada va a salir sin margen. Sí. Oye, ¿no? Me gusta mucho esto que estás mencionando porque, o sea, sí hay muchas empresas, por ejemplo, o sea, le apuestas a implementar tecnología, ¿no? Y ya con eso estamos digitalizando, pero se te olvida justo, o sea, se olvida esta parte, ¿no? O sea, que requieres también una nueva manera de trabajar y incluso de ver las cosas, ¿no?
Si no lo haces así, puedes terminar caricaturizando robots corriendo en la organización, claro. Y está todo automatizado. Pero a ver, la automatización estaba desde la posguerra. Uh-huh. La automatización ya existía, sobre todo en complejos industriales importantes. La diferencia es que ahora esa automatización está llegando a otros niveles de la organización. Pero la pregunta es ¿para qué? Sí, claro. Si no lo hacemos para que el ser humano realmente florezca, no tiene ningún sentido. O sea, ahora que mencionabas los robots, me vino la imagen, hace poco estaba en un supermercado, no voy a decir el nombre, pero tienen unos robotitos que andan dando vueltas ahí en el súper, ¿no? Y se te acerca a preguntarte si necesitas algo, ¿no? Ajá. Entonces, pero nadie, o sea, yo me quedé observando a la gente y nadie le contestaba al robot. Entonces, pobre robot. Yo digo, está pensado en eficienciar, a lo mejor pues es un tema de branding, no sé, la filosofía o la decisión lo que impulsó esa decisión de incorporarlo, pero claramente no es funcional y la gente, porque yo sí me quedé un buen rato viendo el robot, pero la mayoría de las personas que buscaba que alguien le solucionara algo, pues buscaba algún trabajador y le preguntaba, oye, ¿dónde está tal cosa? ¿O en qué pasillo está tal cosa? ¿No? Aunque el robotito andaba dando vueltas por ahí. Entonces, muchas veces me hace pensar que también nosotros como usuarios, a pesar en medio de todo este avance tecnológico, también queremos ver a otro ser humano contestándonos las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, por muy digitalizados que estemos, todo está bien si compras algo para que te lo envíen por un programa de estos de compras en línea, hasta que no te llega, ¿no? Porque ahí sí quieres que esté un humano contestándote tu inquietud. Sí. Entonces, nosotros como seres humanos somos bien curiosos en ese sentido, porque igual necesitamos ver otro rostro o sentir que otra persona nos está contestando cuando es algo que nosotros como usuarios o como clientes le damos mucha importancia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde las empresas, esa parte humana, pues no se va a poder perder, porque el ser humano va a querer buscar que otro humano le responda. Y creo que hay un proceso de adaptación. O sea, normalmente cuando entras en una etapa como la que estamos viviendo, puedes encontrarte casos. Voy a hablar de dos extremos que estamos viviendo. Hace poco se anunció en una empresa en China un CEO específicamente habilitado a través de inteligencia artificial general. Entonces, ya existe una figura de director general que va a tomar las decisiones fríamente de lo que implique un negocio. Sí, claro. Entonces, ya tenemos un extremo. Me voy al otro extremo. Hace 4 o 5 meses se nombra el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldini porque pone un mecanismo donde dice, si los modelos de pago por género continúan como están en el mundo, tardaremos 169 años en que en condiciones similares una mujer gane igual que un hombre. Entonces, tenemos que regular algo en medio. Sí, claro. Donde estemos hablando sí de tecnología y sí de transformación digital, pero al mismo tiempo de un tema de salario digno y de igualdad de pago. Sí. Entonces, ese es el gran reto que se está viviendo ahorita. Sí, no perder la conversación humana en medio de todo lo tecnológico, ¿no? Por supuesto. Y lo tecnológico tiene que ayudar para solucionar los aspectos que como humanidad no hemos logrado, ¿no? Sí, claro. El que haya alguien que gane lo que tiene que ganar, no por lo que hace, sino por lo que se necesita para vivir, claro. ¿no? Por sí, ejemplo, claro. ¿no? Wow, qué interesante, qué buena forma de ver el concepto, ¿no? De futuro del trabajo. Sí, porque al final es como, o sea, si tuviéramos una sociedad donde no necesitáramos trabajar. Ay, qué padre. Y que o sea, la misma sociedad nos supliera nuestras necesidades, pues estaríamos en la película de Wall-E, ¿no? Exacto. Pero finalmente el trabajo es una forma de desarrollarte como persona, de crecer, de poner en práctica tus habilidades, de ser mejor persona cada día, y al final del día, aunque la tecnología esté, pues los seres humanos vamos a seguir ahí, ¿no? Y eso es lo que debemos cuidar como organizaciones, ¿no? No, y cuando también hablo sobre ese valor al accionista, el que pone su dinero en una empresa, o si estamos hablando de una ONG o estamos hablando de un gobierno, la pregunta real, y por ahí hay un estudio que no me canso de mencionarlo del Foro Económico Mundial, que dice, ¿cuál es la planeación de fuerza de trabajo para 2030 que requiere el mundo en función a cuánta gente nace, cuánta gente muere, cuánta gente está en universidades, en politécnicos? Lo que termina diciéndonos este estudio es, la fuerza de trabajo estudiada y preparada no es suficiente para mantener y crecer el Producto Interno Bruto Mundial para
con la idea de reducir los niveles de pobreza de todo el mundo. Claro. Entonces, cuando partimos de esto, dices, a pesar de toda la tecnología, a pesar de toda la automatización, no hay el número suficiente de humanos, de terráqueos, con capacidades, con estudios, con equal opportunities, para desarrollar lo que el mundo requiere. Entonces, ahí le metes pues desde mi perspectiva, le metes un tema complejo de fuerza de trabajo, de países peleándose por talento. Eso no lo va a resolver la tecnología. Sí, claro. No pero lo importante es que, o sea, en ese sentido, si bien por un lado, como decías, no alcanza la fuerza laboral preparada profesionalmente o técnicamente para las necesidades, pero sí hay habilidades en personas que no necesariamente tienen una preparación profesional, ¿no? Estaba escuchando, me vino ahora a la mente al escucharte una historia que contaba, no recuerdo de estas grandes empresas de producción de alimentos en el país, que trajeron creo que fue en Nuevo León, instalar una máquina grande que iba a sustituir el proceso con el que hacían las galletas, ¿no? Y vienen los alemanes a instalar la máquina y ¡pum! Se prende la máquina y había una parte del proceso de la galleta que no la hacía, ¿no? Entonces contaba esta persona que había ahí una trabajadora operaria de la máquina anterior que pues se quedó mirando el proceso y pues ella dijo, creo que esta parte está mal puesta porque si la giramos, entonces... Y se solucionó. Y que contaba que ahora ella es una de las principales operarias de esa nueva máquina, ¿no? Entonces es la oportunidad de darle la oportunidad a una persona que a lo mejor no tiene la carrera técnica o el título profesional, pero sí tiene la suficiente experiencia de años operando una máquina para saber, ¿no? Que si está afinada o no y funcionando bien o no. Entonces habilidades, pues hay muchas, solo que a veces no vemos más allá de los títulos y la preparación técnica, ¿no? Sí, de hecho, se habla mucho en las tendencias que normalmente revisitamos, se habla de un mundo laboral sin fronteras, donde pareciera romántico, pero de verdad lo es. O sea, el mundo no necesariamente ya se tiene que regir por cajitas y por organigramas, sino realmente por capacidades. Buena parte de los modelos de capital humano en las organizaciones se están cambiando en el sentido de, si ya no te rijo por una cajita organizacional, que operaba en 1946 en la posguerra, y ahora ya quiero trabajar con base a potencial del ser humano, no nada más con experiencia. O sea, es bueno que hayas tenido estudios, es bueno que hayas tenido experiencia, pero quiero potencial. Sí, claro. ¿Cómo lo mido y cómo te pongo la pista para atraer a alguien con ese potencial y dejarlo que crezca? Sí. Y empezar a tener, en lugar de modelos organizacionales típicos, esquemas circulares ágiles que permitan a las organizaciones trabajar por iniciativas, ¿no? Sí, claro. Es muy padre. Oye, qué interesante todo este tema. Jorge, es increíble, ya estamos llegando al final del programa, pero no quisiéramos, o sea, tenemos varias tradiciones en el podcast y una de ellas es el dato detrás del dato. El último informe de tendencias de capital humano de Deloitte muestra que en una era de disrupción la imaginación y la curiosidad son importantes y el 73% de las compañías lo reconoce. Llama la atención, pero que solo 37% están haciendo como algo al respecto, ¿no? Y 9% son los que tienen como esas prácticas extraordinarias. Pero justo preguntarte, ¿por qué es importante, o sea, en una era como esta, temas como la imaginación o la curiosidad? O sea, ¿qué diferencia marca? Pues yo creo que marca todo en el sentido de poder tener una cajita de arena más amplia, ¿no? Y darle la posibilidad a las personas de que se equivoquen, de que metan el pie en el lodo, siempre y cuando lo saques rápido, porque en ese error, en esa prueba y error y en esa cocreación y en esa diversidad van a surgir cosas que no sabemos cuál es su límite. Ahora, lo que sí es interesante también es, por primera vez en muchos años, yo tengo muchos años ya en temas de capital humano, este tipo de tendencias me doy cuenta que un buen número de organizaciones la reconocen como importante, pero el gap entre qué tan preparado estoy, el famoso readiness en inglés, es altísimo. O sea, las cosas se están moviendo tan rápido que las organizaciones entienden que es importante, pero no tienen los fundamentos, y a veces son fundamentos mentales, a veces son fundamentos de liderazgo, de cultura. Sí.
O muchas organizaciones, voy a poner un caso que yo veo constantemente con muchas organizaciones, es no propicio la curiosidad, más bien mato el ímpetu de innovación y curiosidad, que la gente se quede un poquito atrás o la gente empieza a quedarse un poco atrás porque estoy en un sector regulado, o si hago esto pierdo mi bono, o quedo mal en la fotografía y ya no voy a ser elegible para la promoción. Sí. Eso es brutal. Yo creo que ese es el cáncer más importante que podemos tener como ser humano, como organización. Matar esa posibilidad de curiosidad e innovación. Claro. Como dirían, ráspate, ¿no? Y me hacía pensar porque en el informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial de este año se hablaba como el pensamiento analítico, el pensamiento creativo son las principales habilidades que ya están buscando las empresas, ¿no? Entonces, finalmente es pues dejar a la gente, ¿no? Dejar a la gente participar, crear, como decías tú, cometer errores en ese proceso, ¿no? Pero con un fin mayor que es que la gente desarrolle esa capacidad que tiene, ¿no? Y el dato sobre el dato del dato, déjenme les pongo otro. Otro dato. Viene en ese mismo estudio, un 33% de la fuerza laboral que entrevistamos, son más de 12,000 colaboradores e individuos, nos menciona o nos revela que está en una posición donde sus capacidades no son las acordes para la misma. Claro, es que ahí ese es el punto. Entonces es brutal porque dices, estoy en un lugar donde nada más estoy por un pago, por un cheque. ¿Sí? No tengo las capacidades, pero pues tampoco ahí la llevo. mi organización se da cuenta de esto. Y si a eso le sumas que 1 de cada 2 colaboradores admiten que activamente están buscando otro empleo, entonces tienes una tormenta perfecta porque estoy donde no necesariamente soy el más exitoso o voy a ser el más exitoso, estoy en un ambiente donde fácilmente me podría cambiar, pues difícilmente vas a poder evolucionar, ¿no? Claro. Sí. Es un reto. Wow. Qué buenos desafíos nos llevamos hoy. Porque, nos dejas con muchas reflexiones y con mucha tarea. Sí, porque pues ya vamos llegando al final y me gustaría volver a la primera pregunta que te hicimos sobre tu experiencia laboral. De esas etapas de tu inicio en tu experiencia laboral, informal o formal, ¿qué es una de esas lecciones que atesoras hasta el día de hoy, ves hacia atrás y dices, esto fue importante? Yo creo que hay un concepto que le llaman inteligencia callejera, que no es otra cosa que tener esa habilidad de sobrevivir en un mundo que no está prediseñado, que no es perfecto, que no es cuadriculado, sino decir, enfréntate a la vida en el sentido de que tienes que tener habilidades para interactuar, para no tener toda la información, no tener una infraestructura corporativa, o sea, sal al mundo y pruébate, y define qué te gusta y qué no te gusta, y date ese espacio. Entonces, para mí, ese concepto de inteligencia callejera, yo creo que en la juventud es brutal. Sí, o sea, prueba, sobre todo define en cierta etapa de tu vida qué es lo que no te gusta, y en toda tu vida vas a tener la posibilidad de encontrar cosas que sí te gustan y que realmente tu talento, porque creo que hablamos mucho de talento, pero yo creo que hay pocos seres humanos en la Tierra que saben exactamente cuál es su talento. Pareciera una tontería, pero creo que hay pocos que reconocen cuál es su talento y que lo exploten. Claro. Porque pues al final ahí es cuando conjuntas el nirvana, ¿no? Sí. Lo que me gusta contra algo que me dé para pagar la renta, ¿no? Oye, qué padre, porque sí es mucho de o sea, es un concepto así de experimentar, de atreverse, de dar el paso, ¿no? Sí. Claro. No todo tiene que ser el mecanismo donde vas como en un trenecito, ¿no? Termino primaria, secundaria, luego entro a prepa y luego tengo que rápidamente definir una carrera. Date un espacio, o sea, no todo tiene que ser lineal. Inteligencia callejera, está muy bueno. Sí. Oye, Jorge, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. El tema nos da para mucho, vamos a hacer una segunda edición, pues está muy bueno. ¿Cómo te encuentran las personas en tus redes sociales? Bueno, como Jorge Ponga en LinkedIn, y bueno, ahí me pueden contactar con mucho gusto. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Sigan a Jorge, siempre abordando temas muy interesantes de gestión de talento, futuro del trabajo, es algo de lo que platica mucho. Y sigan los podcasts del Economista, el Coffee Break también, Felipe.
Pues muchas gracias, Jorge, por este interesante tema que da para mucho más. Y gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a el equipo de Fabián González y todas las personas que hacen posible que este podcast llegue a sus oídos. Y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista, podcast.